Cordial saludo, respetados docentes y estudiantes de la institución educativa, Instituto Técnico Agrícola, compañeros y tutor que hoy nos acompañan a esta importante videoconferencia, foro sobre la importancia de la pedagogía crítica en la escuela y dentro del aula de clase. Permítame presentarme, soy Yajaira Andrea Solano Carvajal, docente de la básica primaria del Instituto Técnico Agrícola del municipio de Convención, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés del CEAD Ocaña. En el día de hoy vamos a hablar sobre la pedagogía crítica, pero en especial vamos a tratar sobre la pedagogía crítica de uno de los máximos representantes de esta pedagogía, como lo es el brasileño y pedagogo Paulo Freire. Pero antes de comenzar esta recapitulación de lo que es la pedagogía crítica de Freire, me gustaría que hiciéramos un esbozo histórico sobre qué es pedagogía crítica. Y podemos entender pedagogía crítica no como una escuela pedagógica ni como una teoría, sino como una actitud que surge de nuestra época y nuestra cultura frente a la realidad creada por la modernidad. La pedagogía crítica está interesada en que la escuela sea una sola y por ello se establece tres fases. Una primera fase es donde se forma la cultura y que esta armoniza a su vez con el trabajo intelectual y manual del estudiante. La segunda fase, donde se prioriza la formación y participación del niño, fomentando la creatividad, disciplina y autonomía. Y la última fase incluye al maestro, donde se espera que él se prepare diligentemente y sea una persona intelectual. Es decir, la pedagogía crítica cuestiona a la escuela tradicional o escuela bancaria, como la llamaba Freire, que busca que la educación sea vista desde otro enfoque y que todos los agentes que intervienen tengan otros roles, es decir, propone no una educación tradicional, sino una educación progresista y crítica, donde se forme al individuo con una amplia perspectiva cultural, liberadora y consciente del mundo, donde actúa y que a su vez se pueda transformarlo en el desarrollo de la humanidad. Es decir, la idea central de la pedagogía crítica es que la educación sea una forma de impulsar el cambio para que se disminuyan las desigualdades económicas y sociales, raciales y de género, y esforzarse en la formación de individuos comprometidos con los valores de la libertad, igualdad y justicia. Eso busca la pedagogía crítica. Pero como mencionaba al principio, queridos docentes y estudiantes que nos acompañan, vamos a hablar de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, esa pedagogía crítica que hoy día necesitamos aplicar en las aulas de clase. Pero, ¿qué es la pedagogía de la liberación de Paulo Freire y quién es Paulo Freire? Bueno, Paulo Freire es un pedagogo y filósofo brasileño que comenzó a hacer estudios al observar la situación de desigualdad, pobreza que había en estos barrios de Brasil. Así surgen sus estudios y en sus escritos en el libro La pedagogía de la liberación trata de hacer un proceso de concienciación. Por ello, la pedagogía de la liberación la podemos definir como un movimiento educativo. Es un proceso de concienciación de la condición social del individuo, que solo lo logra mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo que lo rodea. Se refiere a la liberación de la pedagogía bancaria o pedagogía tradicional, de la que según Freire somos presos desde los inicios de la educación. Y esto a su vez limita la posibilidad de que nosotros creamos nuestros propios conocimientos y fomenta así la reproducción sin análisis de la comprensión de los temas que se está enseñando. Es decir, según Freire, bajo la pedagogía bancaria o tradicional, el estudiante y la educación es un proceso rígido. El educador o el maestro, el mejor, es aquel que tiene muchos conocimientos y es capaz de llevarlos al estudiante. Y el mejor estudiante bajo la educación bancaria, según Freire, es aquel que logra recibir la mayor cantidad de conocimientos, como si fuera un frasco en el que se depositan esos conocimientos.
Pero Freire no estaba de acuerdo con esta educación tradicional, él quería modificarla, por ello instituye la pedagogía crítica, que le ayuda al estudiante, al docente, a liberarse. Y es que, como decía Paulo Freire, somos el educando, la sociedad es opresora, y las personas que nos educamos bajo la pedagogía tradicional somos oprimidos. A la sociedad no le sirve tener personas críticas, personas analistas, porque entre más personas analistas, para los gobiernos va a ser mucho más dificultoso. Por ello, Paulo Freire decía esto, que él quería abolir esta forma. Una educación en la que el estudiante no fuera simplemente algo pasivo, que solamente reservara conocimiento, sino que fuera dueño de lo que estaba aprendiendo, y lo que estaba aprendiendo a su vez poder llevarlo a una práctica y a una comunidad para poder transformarla. Algunas características de la pedagogía tradicional y pedagogía crítica de Paulo Freire son las siguientes. El concepto de educación. Educación no es transmitir. Bajo la educación crítica, el concepto transmitir no es. La definición de educación es diseñar situaciones pedagógicas en el contexto del educando para que él tome conciencia de su mundo y pueda transformarlo, que es la clave. Por ello, la segunda característica, la labor del educador no es la de problematizador, es decir, colocar situaciones para que el estudiante pueda desarrollar, y no más bien solamente de trabajar sobre algo que ya está acabado. Tercero, el estudiante no es un baldo vacío en el que uno le echa agüita y lo va llenando de conocimientos, no. El estudiante necesita distanciarse de su realidad para poder comprenderla y transformarla. Según Freire, nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión, mediados por el mundo. Y por ello, considera que la educación es una tarea política que puede ser utilizada bien sea para sostener la educación o para transformarla. De igual forma, podemos decir que con la educación de Freire, él utiliza una metodología bastante armoniosa y que hoy día hacemos bien en poderla aplicar en las aulas de clase. Él utilizó dos métodos para su pedagogía. Los dos métodos son el diálogo y la investigación-acción participativa. ¿Qué podemos decir referente al diálogo? Según Freire, el diálogo tiene como objetivo y principio de base un proceso educativo de concientización. El diálogo como proceso educativo implica la toma de conciencia y la adquisición de aprendizaje que proporciona significados para su interacción positiva de cara al desafío de los problemas. Es un núcleo común de conocimientos. Es decir, para Freire, para dialogar se necesita amor, confianza. Esa era la verdadera forma de poder enseñar. Y la otra es la investigación-acción participativa, que es la otra forma. Yo puedo enseñar cuando me inmiscuyo en la realidad del estudiante, cuando conozco. Desde allí puedo partir y fortalecer esas falencias. Y así lo hizo. Todas las actividades pedagógicas de Freire, se centraron en investigar la realidad en la que estaba inmiscuido, así como el programa que puso de alfabetización a las personas, porque él quería eso, liberarlas. Cuando se educara, era liberarlas. El contexto, estamos trabajando con estudiantes y docentes del Instituto Técnico Agrícola. La población que tenemos son niños y jóvenes adolescentes que provienen del sector rural, un sector en el que necesitamos dejar de ser oprimidos, como decía Freire. Necesitamos la pedagogía crítica, necesitamos que el niño transforme la realidad en la que está viviendo. ¿Y de qué forma le ayuda? Se aplica dentro del aula de clase en forma de que el maestro le enseña al educando y el educando aprende. La pedagogía crítica intenta ayudar al estudiante a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que genera. En otras palabras, le permite examinarse él mismo
y lo que aprende, que pueda transformarlo y aplicarlo en su realidad y en su contexto. En fin, la pedagogía de Paulo Freire es realmente importante al aplicarla en la realidad y en las aulas de clase docentes. Queremos educar niños con altos criterios críticos y analíticos que puedan transformar las sociedades en las que vean, que se puedan eliminar los márgenes y las brechas de desigualdad. No queremos seguir con una educación tradicional en la que solo el conocimiento al niño sin la práctica no le sirve de nada. Y por ello es que la pedagogía crítica de la liberación abordada bajo el pensamiento de Paulo Freire me parece sumamente importante para los estudiantes y docentes de todas las instituciones. Muchas gracias y que tengan buen día.